es la forma que entienden. Digamos, la densidad de información que le trae un video muchísimo más alta. El sistema educativo se tiene que ayornar a estos chicos que están viniendo, que desde hace 10 años tienen este tipo de acceso y tienen que ver y que van a pretender que las clases de alguna forma pasen por este lado. Cuanto más raíz lo podamos cortar, mejor. Atado con esto es cuáles las personas, cuál es la gente que nosotros estamos buscando. Y una de las cosas que sabemos dentro de Globant es que la velocidad con que aparecen nuevas tecnologías es algo que en muchos casos es abrumador. Aproximadamente cada 6 meses aparece una nueva tecnología. Por supuesto que no todas ellas se vuelven mainstream o aparece un nuevo lenguaje de programación, una nueva forma de hacer algún procedimiento para programar, una nueva forma de, no sé, de plantear las cosas en las interfaces de usuario para hacerlo más fácil para que el usuario pueda utilizar un sistema. Por supuesto que no todas ellas pasan de una, no digo curiosidad de laboratorio, pero que se usen en el mundo real, digamos, pero más o menos una vez al año, una vez por año, alguna de estas nace, en muchos casos de casualidad o se da así, pero resulta que nosotros, prácticamente la gente que está en tecnología, todos los años tiene que revalidar su conocimiento. La verdad que no es algo, no solo revalidarlo en el sentido de actualizarlo, sino que en muchos casos tiene que aprender a hacer cosas de una manera totalmente distinta a como estaba acostumbrado a hacerlo. Por eso es que una de las cosas, y de acá viene el título de un poco de esta charla, es que nosotros buscamos personas que sepan, que sepan cómo aprender. O sea, no personas que hayan aprendido, no personas que tengan un cierto conocimiento enciclopédico de algo, sino personas que hayan hecho un clic y que tengan ciertas habilidades, por ejemplo, que sean flexibles, por ejemplo, que sean enfocadas para poder abstraerse en un momento y enfocarse en lo nuevo que tienen que aprender, que sepan trabajar en equipo. Hay toda una serie de características que identificamos y que nos interesan que esas personas la tengan, porque somos conscientes de que esas personas van a responder más rápido ante las nuevas tecnologías y ante las nuevas necesidades que aparezcan de nuestros clientes. Entonces, es súper importante que estas personas sepan cómo aprender. O sea, y no tanto el conocimiento enciclopédico, porque eso hoy lo tenemos en Google, o digamos, hoy es muy fácil todo el mundo realmente tener un teléfono con acceso a Internet, un smartphone con acceso a Internet, te permite prácticamente encontrar la información automáticamente en todos lados, digamos. Y la información de lo más variada y que uno pueda necesitar. El problema de eso es que sea contextual y ahí es donde estamos trabajando en Global. Es muy importante que la gente esté eh, con, con esa motivación y con esa formación, que sea gente que haya descubierto. La realidad de esto no es nada nuevo. En muchos casos, todos los que estudiamos ingeniería o los que estudiamos, los que venimos de las ciertamente poco felizmente llamadas ciencias duras, sabemos que tenemos que entender cómo son las cosas para poder aprenderlas, digamos. En general, nuestras materias son mucho de pensar y no de memorizarlas, digamos. Con lo cual, ya se parte con una buena base, digamos, en donde uno tiene esa lógica de, ok, yo para poder aprender a aprender, tengo que hacerlo de esta manera, tengo que mantenerme flexible, tengo que mantenerme con la mente abierta, creativa, tratar de vincular una cosa con la otra, etcétera, etcétera. La verdad que... En ese sí. sentido, el rol de los docentes y el rol de las universidades para entender y hacer unas carreras de ingeniería más en formación de las competencias que en la academicista, marca un camino, ¿no? Sí,
Sí, yo creo que sí. La realidad es que una de las cosas que con este tema ya desde hace unos años, con este tema de la pandemia se ha visto mucho más. Yo tengo dos hijas, tienen en este momento 15 y 12 años, pero ya hace unos 3 años, la más chica sobre todo, cuando yo le preguntaba que ella usaba, tenía 10, 9, 10 años, obviamente usaba una tablet o alguna computadora, o me robaba el celular, digamos, y sabía utilizar y sabía buscar en Google o cómo encontrar información. Y a mí me llamó mucho la atención en que, si bien la más grande tendía a buscar las cosas en Google, la más chica las buscaba en YouTube. Entonces, uno que está acostumbrado a decir, bueno, uno le pregunta a Google y Google le contesta, para ella, Google no le servía, le preguntaba a YouTube. En el sentido, y esto era algo que claramente son las nuevas generaciones. O sea, a ella lo quería ver en un video. O sea, no lo podía entender de leerlo. Lo quería ver en un video. Y ahora con este tema de la pandemia, las clases que las están tomando en forma remota, como los chicos que pueden y la mayoría, digamos, los que continúan haciéndolo, hay mucha información que la escuela les pasa en video. Es decir, les dicen, bueno, en lugar de hacer un resumen de, qué sé yo, el capítulo de la historia, le piden que miren, de la historia de Rosas, le piden que miren 3 videos en historia, particularmente 3 videos del canal Encuentro, y que después hagan un resumen de la historia. Y por supuesto que a mí me llama la atención, porque yo estoy acostumbrado, que yo lo hacía con un libro. O sea, me sentaba, agarraba el libro, lo leía y hacía mi resumen y después presentaba el trabajo. Bueno, a ellos la misma escuela les pide que miren un video. Y lo que yo me pregunto es, más allá de que por ahí me dice, hiciste mucho trabajo, sí, me mandaron a mirar y lo que yo te decía, tengo que leerme 3 capítulos, y ella me dice, tuve que mirar 1 hora y media de videos. Claro, 1 hora y media de video no es ver la película de Marvel, es ver la historia de Rosas, digamos. Es igual, digamos, para ella es igual que ponerse a leer un libro de la historia de Rosas, por decirlo de alguna manera. Lo que sí me llama la atención es que mi hija, que tiene 15 años, ya dentro de poco va a ser parte de el usuario del sistema académico de ustedes, de la universidad. Y ella va a pretender, acá no es un juicio de valor, ella fue criada, digamos, en el y educada durante el secundario a usar los videos. Y va a pretender, creo yo, por su naturaleza humana, a ver lo mismo en la universidad. Con lo cual, es algo que es un desafío que todos lo tenemos, porque después también va a pasar a más adelante a los medios laborales, y bueno, y en el medio laboral también va a haber otro cambio, lo va a aprender de otra manera. Pero yo creo que la universidad, sí o sí, digamos, no la universidad, no solo la universidad, el sistema educativo se tiene que ayornar a estos chicos que están viniendo, que desde hace 10 años tienen este tipo de acceso y tienen que ver y que van a pretender que las clases de alguna forma pasen por este lado. ¿Y por qué? Porque ellos es la forma que entienden. Digamos, la densidad de información que le trae un video es muchísimo más alta y eso se ve, hay un montón de lugares en donde que yo está. A mí me encanta la educación, yo miro muchos videos de esto, hay un montón de canales como que yo, de matemáticas, hay un montón de canales de tipo Khan Academy, digamos, en donde esto no es nada nuevo que yo estoy diciendo, es un llamado de atención que eventualmente yo creo que el sistema educativo se va a tener que ayornar. Y para esto, todo lo que es inteligencia aumentada les va a servir, porque en Globant la inteligencia aumentada la usamos para hacer una mejor experiencia de reclutamiento. Yo no quiero reemplazar a la persona que recluta, pero yo al sistema que estoy utilizando y que le doy como una herramienta a ese reclutador, lo entrené usando a ese reclutador. Lo entrené usando a los Glovers que quiero que sean role model para este tipo de cosas.
Yo creo que en el sistema educativo esto también se puede usar. Sería ideal tener sistemas entrenados en base a los profesores, entrenados en base a las necesidades que tienen los usuarios, y no estamos para nada lejos de poder llegar a ese tipo de cosas. De hecho, en Globant hemos hecho un trabajo para una organización que se llama K-12, K12 en Estados Unidos, que son todos las primarias, o sea, los que educan, el sistema educativo es un poco distinto, pero el sistema que educa a los chicos, a los kids menores de 12 años. Y a ellos le hicimos un sistema, es más de data, es más de big data, digamos, que lo que permitía hacer era, ellos tenían un cúmulo enorme de preguntas y respuestas ya digitalizadas, preguntas que hacían los chicos, respuestas que le daban los maestros a través de un chat. Tienen como una especie de chat en donde las clases tienen cada uno su computadora, hay un maestro en el medio, un profesor en el medio, y los chicos hacen preguntas a través del chat. ¿Sí? Ahora, tenían un acervo enorme de preguntas y respuestas, y ellos nos dijeron, ¿será posible que haya alguna manera de sistematizar que las preguntas más simples, más repetitivas, más comunes que hacen los chicos, sean identificadas y se puedan resolver de forma más rápida, con lo cual le liberamos el tiempo al profesor para que el profesor se dedique a las preguntas más complejas, de respuesta más complejas, o dedicarle tiempo a los chicos que necesiten más tiempo? Y la verdad que sí, que se pudo hacer, y un sistema como eso se puede hacer, y de hecho funciona para este cliente, lo hemos hecho. Con lo cual, hoy por hoy, los profesores le dedican el tiempo realmente a las preguntas que los chicos más las necesitan, y le dedican el tiempo y, digamos, y sus ganas mucho mejor, porque también para un profesor tener que responder siempre la misma pregunta repetitiva, digamos, básica, no es algo que le guste desde el punto de vista de desarrollo de carrera, digamos, de ayuda a sus ¿cómo se llama? A sus alumnos. Así que todo este tipo de cosas es algo que está totalmente disponible y que estas son, como nosotros decimos, es una revolución. La puerta está abierta. La puerta no se va a cerrar. La puerta va a seguir pasando las cosas y depende de nosotros que nos subamos, a todos nosotros, que nos subamos o no a esto para ver cómo nos puede impactar y cómo nos puede ayudar en el desarrollo de nuestras profesiones. Creo que totalmente se puede aplicar en el sistema educativo y creo que eso es algo que las compañías, las empresas, los que estamos trabajando con esto, nosotros somos los que podemos disponibilizar una herramienta, pero de ninguna manera somos capaces de programar, digamos, de entrenar, llamémoslo así, a dicha herramienta. Eso es algo que tienen que hacer el propio sistema educativo, los propios profesores, los propios investigadores, y eso es algo que vamos a tener que avanzar en el cortísimo plazo, porque unido a este tema de la revolución de la inteligencia artificial, este año todos sabemos, estamos viviendo la maldición china, no por el coronavirus, sino que estamos viviendo lo que los chinos dicen a sus enemigos: espero que te toque vivir tiempos interesantes. Estamos viviendo en tiempos interesantes. Ahora sí, por tema de la pandemia, por tema de las revoluciones estas tecnológicas, y realmente en lo que es las empresas y en lo que es el entramado productivo a nivel mundial, se ha visto que esta pandemia aceleró los tiempos de una manera que ya se veía venir que existía el teletrabajo, que ya se venía usando por muchos lados, pero en muchos sectores que sí lo pueden usar, digamos, nuestro sector tecnológico, muchos otros, fue un cambio del día a la noche. Esto fue una crisis, o es una crisis, en donde tenemos que ver que cosas que se veían, tomemos el tema, sin ir más lejos, comercio electrónico, digamos, o sea, todo lo que era cada vez más se estaban pasando a lo que era el comercio electrónico, todo lo que era el comercio de brick and mortar o el comercio de las digamos, de las supermercados, de los shopping, etcétera, etcétera, estaban migrando de a poco hacia digital. Ahora de repente, en todo el mundo,
tuvieron que migrar de forma inmediata, porque la gente se quedó en sus casas y pretendía seguir comprando. Entonces, este cambio que se veía, que se estaba viniendo, teletrabajo, temas de desafíos de comercios electrónicos, etcétera, etcétera, que se veía viendo que iba a tardar unos 5 años, está pasando en un año. Y si bien la educación tiene unos plazos mucho más largos de por sí, porque es más largo, porque hace falta, digamos, ir formando de a poco, ladrillo sobre ladrillo, capa sobre capa, para educar a una persona, estos plazos también se están acelerando y la misma tecnología que está ayudando a acelerar esto se va a usar en todos lados, porque una vez que está presente la tecnología, no vuelve para atrás. Esto es algo que está probado en muchísimos lugares. Por lo tanto, yo creo que esta crisis que tenemos en este momento del coronavirus y de la pandemia, que se termina, no se termina, que eventualmente va a llegar una vacuna, y esta vacuna de alguna manera, sí, tal cual, nos va a salvar, porque nos va a dar una cierta inmunidad, que si no hay que llegar a pasar un montón de tiempo para lograrla. Pero esto va a traer cosas, o va a poner en la sociedad un montón de cosas que no van a volver para atrás. Toda la forma de teletrabajo, todo lo que es comercio electrónico, y todo eso va a ir formando una base de gente que cuando pase a distintas instancias, a distintas partes, sobre todo a la parte educativa, y va a pretender encontrar algo similar ahí. Y de nuevo, alguien se lo va a dar. Siempre hay alguien que hace punta, y ya estoy hablando del sistema educativo, siempre hay alguien que hace punta, siempre hay alguien que comienza con alguna tendencia, con alguna tecnología, con alguna forma de aplicar estas nuevas tecnologías, y esas universidades, esos institutos que se suban, son los que a la larga van a ser más exitosos, porque van a ser los que primero toman la tecnología. Acá el desafío que tenemos es cuándo y cuán rápido hacemos el abrazo, hacemos el catch-up de esta tecnología que está disponible.